Bienvenidos, buenas noches. Mi nombre es Graciela Santamaría López. Soy su facilitadora o asesora virtual en este módulo 20. Estamos en la segunda semana, en la tercera sesión abierta. Y ahora sí, cuéntenme, ¿cómo les fue en la primera semana? ¿Cómo se sienten? ¿Quién? Lenovo. Acuérdense, reglas indispensables para poder tomar en cuenta su participación es que pongan su nombre. Recuerden poner o renombrarse y me es más sencillo si ponen el nombre tal cual como está en Prepa en línea, porque luego los ando buscando y no los encuentro. Entonces, Lenovo, la persona que tiene como nombre Lenovo es una computadora. Por favor, si ¿me puedes decir tu nombre completo para renombrarte? ¿O puedes renombrarte tú mismo, por favor? Bien. Lo siguiente, bueno, es recordarles dentro de las reglas, pues es participar, digamos, para participar levantamos la mano, permitimos que el otro compañero hable y todo en un ambiente de respeto y colaboración, ¿ok? Muchas gracias. Ahora sí, ¿quién dice yo? ¿Cómo les fue en la semana pasada? Ok. Bien. Yo observo, la verdad es que me han parecido cosas muy interesantes en el foro de Aprendiendo. Veo que han estado poniendo precisamente esa parte de la experiencia y eso es muy valioso porque con eso vamos aprendiendo todos. Entonces, los invito nuevamente a que sigamos eh, motivando el proceso de aprendizaje precisamente mediante lo que ustedes saben y conocen, porque inclusive los ecosistemas o socioecosistemas son más interesantes desde lo que tú ves, ¿no? Porque eres quien vive ahí. Entonces, para esta semana tenemos, muy bien, vamos a ver recomendaciones para la actividad número 3, fuentes confiables, recomendaciones para la actividad número 4, cuáles son mis recomendaciones para el foro de Aprendiendo y actividades formativas. Buenas noches, bienvenidos. Ok, entonces en la actividad número 3, el título es sobre explotación en mi entorno. Entonces, si voy a hablar de la sobreexplotación de mi entorno no será el mismo que el de la compañera Claudia, que el del compañero Víctor, que de la compañera Beatriz, ¿no? Cada uno va a ser totalmente distinto. Lo que sí es que hay que entender algunos conceptos indispensables que nos van a permitir por ello, les recomendamos que revisen los recursos biodiversidad, evolución, recursos naturales, ecología y el glosario que nos ayude a entender fácilmente estos conceptos que se están trabajando. Entonces, ¿qué tengo que hacer para esta actividad? Identificar acciones de sobreexplotación de los recursos. ¿Qué se imaginan ustedes que es sobreexplotación? Es buenas noches, asesora. Buenas noches, bienvenida. Es extraer indiscriminadamente los recursos por encima de su producción. Exacto. Muy bien. Claudia, ¿querías participar, por favor? Sí, maestra, lo que pasa, bueno, iba a decir lo mismo, es como la sobreexplotación para mí es el consumo indiscriminado de los recursos naturales.
Ajá, muy bien. Sí, y lo decíamos la vez pasada, ¿no? Imagínense que tenemos solo 1 litro de agua, pero hay una persona. Bueno, ese litro lo va a ir como dosificando, ¿no? 10 mililitros, 10 mililitros, un poquito para no morir. Pero resulta que si solo tenemos 1 litro de agua y llegan 2 personas o llegan 3 personas, ¿no? O imagínense que tenemos 1 litro de agua y esta persona se lo toma de un solo trago. ¡Fum! ¿Tendrá para más tarde? No, ya no. No, Se acaba el recurso. Se acaba el recurso. sí. No, Entonces, imagínense que el agua del subsuelo, pues solo son unos cuantos litros. Y si no se recarga, ¿habrá para más tarde? no. No. No, ya no. No, Buenas noches, A ver, buenas noches. por lo mismo Buenas viene noches. el desabasto. Buenas noches. Exacto. Entonces, el concepto de sobreexplotación es muy claro. Es decir, estamos extrayendo más de lo que realmente se requiere, ¿no? Y entonces Abusando. estamos abusando. Azucena, ¿quieres participar? ¿Algo que nos quieras contar de tu socioecosistema? Yo sí. Sí, dígame, Víctor, compañero. Sí, buenas noches. Buenas noches. La sobreexplotación no nada más genera el que se desabastezca nada más el agua. Se producen varios problemas. Por ejemplo, los del subsuelo. En el subsuelo, si se extrae el agua, tenemos los hundimientos, lo que está pasando en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Ese es otro problema del ecosistema en el que estamos viviendo. Entonces, no nada más es el que no tengamos agua para el consumo, sino que todos esos problemas se vienen generando y no tenemos forma de captar el agua de lluvia porque repito, estábamos pavimentando en lugar de haber puesto adoquines que filtraran ese tipo de lluvia y se fuera al subsuelo y se fuera volviendo a alimentar los mantos acuíferos. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo sabes eso? Adelante. ¿Cómo sabes que ¿Cómo? hay una palabra clave, ¿no? Sí, el hundimiento que tenemos en la Ciudad de México es por la sobreexplotación de los mantos acuíferos que se tienen en el subsuelo. Sí, pero tenemos algo que se llama observación. Observación. Pero es que Exacto. esta observación es de muchos años. La Torre Latinoamericana nos da ese parámetro. Está ya a 2 metros a nivel de lo que es la calle. Y la otra es la experiencia. Esta experiencia que tú nos estás compartiendo, nos estás regalando, es muy importante, porque una persona que viva en Baja California no va a entender, si es que nunca ha venido, esto, que tú lo sabes, porque tú lo vives, porque tú lo puedes observar. Y esto es importante porque es parte de toda investigación y de todo trabajo, tenemos un método, ¿no? Y entonces, digamos que los científicos lo que decimos es que hay que ser muy claros con este método. Entonces, vamos a identificar un proceso de sobreexplotación y tenemos que utilizar observación, experiencia y tenemos que buscar alrededor en artículos, en periódicos, en donde sea necesario para tener, digamos que un marco teórico. Observaciones de periódicos locales o de noticias en revistas, pero que sean recientes, ¿no? Entonces, esto que nos compartes, Víctor, es muy importante, es la observación y la experiencia de algo que tú identificas. Entonces, en esta actividad número 3, te piden que reconozcas la importancia de los recursos naturales en tu socioecosistema. Menciono que es socioecosistema. Acuérdense, el ecosistema es donde se encuentran los seres vivos en relación a su ambiente.
Y socioecosistema, donde estamos, digamos, la sociedad humana. Ujú. Compartiendo. Francisco, ¿quieres participar? Tenés levantada la mano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a todos. Pues sí, con respecto a lo que hablaba y ahorita antes de hablarnos de los socioecosistemas, estaba yo leyendo en la actividad y exactamente, ¿no? Tenía yo en mente a lo mejor no referirme a algún ecosistema de algún estado en especial, sino buscar algo que en verdad estuviera pasando dentro de mi comunidad, ¿no? Algo que nosotros podemos ver o que podemos palpar para poder dar una mejor experiencia, ¿no? Yo les hablaba la clase pasada acerca de aquí de nosotros, que del municipio donde yo vivo, que colindamos con Tláhuac, con el Distrito Federal, una delegación del Distrito Federal, y entre las dos convergemos con un brazo de los que todavía quedan de lo que era antes el canal o los canales de Xochimilco, porque todavía hay ese tipo de vegetación, ese tipo de árboles. Pero de pronto empezaron a verter sobre él desechos, lo que es cascajo y todo eso, y lo fueron secando poco a poco porque pensaban irlo rellenando como un relleno sanitario. Y entonces, en un módulo, no recuerdo qué módulo fue, donde nos dejaron por ahí que tratamos de hablar de un ecosistema, no sé si es el 14 o el 15 por ahí El así, 15, el y, 15. y bueno, ok, y fui a hacer fui en compañía de mi esposa y de mi niña, y fuimos a hacer una documentación, y entonces documentamos en video, encontramos muchas aves muertas, muchos patos, muchos peces ahí flotando, e incluso ese día, algo curioso, nos tuvimos que retirar del lugar porque justo cuando estábamos grabando empezaron a llegar los camiones que empezaban a estar volteando todo el cascajo que traían. Y como nos vieron que estábamos grabando justo, pues nos empezaron a decir de cosas y llevan unos tipos para allá donde estábamos nosotros grabando. Entonces, pues nos tuvimos que retirar del lugar. Entonces, a eso iba yo, ¿no? Que yo creo que esta actividad nos ayudaría, y yo pienso a futuro, al proyecto integrador, porque nos ayudaría a saber, uno, cuál es el problema que nos afecta en la comunidad cercano a nosotros, que nos afecte directamente a nosotros, y dos, qué acciones o qué podemos hacer para que a lo mejor no vamos a revertir lo que ya pasó, pero sí podemos mitigar un poco lo que a futuro pueda seguir pasando, ¿no? Porque no se rompe nada más una cadenita, ¿no? No nada más es que haya hundimiento, no nada más es que deje de haber agua, no nada más es que ya no llueva, sino yo leí la retroalimentación que me hizo la asesora, y tenía razón en algo, tiene razón. Hay un círculo donde no solo son plantas, no solo son animales, sino también son cosas unicelulares, pluricelulares, insectos, y todos son una cadenita que giran en torno a todos, ¿no? Entonces todos dependen de todos. Entonces a veces nada más vemos lo grande, pero no vemos también las cosas pequeñas, que los insectos también son importantes, ¿no? Y Muy por algo están, importante. ¿no? Eso Sí, era todo, profesor. muchas gracias. Y entonces justo eso hay que retomarlo, ¿no? Las mejores noticias son las que nos implican a nosotros, porque nosotros podemos inclusive decir, eso es verdad lo que está diciendo el noticiero, ¿no? O eso no es verdad, porque lo vives, ¿no? Entonces, bueno, la actividad me pide investigar una noticia sobre la sobreexplotación de los recursos. Puede ser en una revista local, puede ser un periódico local. Les digo que tiene que ver con su espacio, ¿no? Y debe contener fecha, ubicación, el autor del periódico o de la nota periodística, y por supuesto hay que marcar la fuente de información. Eso significa que yo estoy leyendo la noticia. Por lo tanto, voy a poner la fuente de información de esa noticia. Si yo más adelante estoy argumentando algo en relación a los ecosistemas, y no es algo que yo haya investigado, por decir algo, les voy a contar, encontramos
identifiqué hace unos meses unas águilas en un parque en Ciudad de México, ¿no? Me pareció una noticia muy buena. Dije, ok, eso ya lo viví, lo experimenté, pero no es algo que yo haya identificado. Si yo me pongo a revisar, observo que el nombre de la especie, que quien identificó su proceso es alguien más. Por lo tanto, yo no le voy a poner mi nombre a algo que yo no hice. Voy a reconocer el trabajo de alguien más, que es el que finalmente investigó sobre las águilas en los parques en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, eso también es fuentes de información y también debe ir en nuestras actividades, ¿ok? Ok. Teresa Zamora, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches. Pues más que nada hacer el comentario, como bien lo mencionaba el compañero, y pues desafortunadamente, pues hace unos años yo llegué aquí a vivir al municipio de Chimalhuacán. Pues prácticamente todo era llano, una que otra casita. Entonces, en su momento, en esta temporada de lluvias, se hacían pues bastantes charquitos. Entonces, también se hacían bastantes mosquitos, se oían las ranitas, bla, bla. Entonces, a mí lo que me gustaba de cierta manera de esta temporada era, como le decía, se escuchaban las ranitas y llegaban las golondrinas. Estas se alimentaban pues de los mosquitos. Ajá. Entonces, ahorita desafortunadamente, pues ya drásticamente cambió el ecosistema aquí. Entonces sí llego a ver una que otra golondrina, o sea, tristemente ya rompimos esa cadenita de que se alimentaban aquí, estos animalitos. Entonces sí, como lo dice, pues digamos lo que nos están mencionando de la tarea, pues es que citemos también lo que siempre nos han mencionado, el formato APA, título, fuente, autor. Entonces eso es lo que comprendo ahorita para esta actividad nuestra. Gracias. Sí, y la recomendación es que sea local, ¿no? Que sea de tu espacio, de tu comunidad, de tu ecosistema, de tu socioecosistema. Muchas gracias. Sí, gracias, maestra. Bien, ¿dónde más podemos encontrar? Porque además está el periódico, que puede ser el periódico, el Universal, La Jornada, Proceso, el que quieran. Pero además también habíamos dicho que podemos irnos al fuentes confiables, ¿no? Entonces podemos buscar en Google, hay un apartado que es Google Scholar. Y a ver, por aquí, Patricia, compañera Patricia, ¿de qué socioecosistema nos visita o nos habla? Patricia García. Sí. Yo estoy en Tláhuac y yo estoy entre dos temas en hablarles. Ajá. Acerca de cómo las aguas negras afectan los canales. Porque yo estoy exactamente estoy en medio entre Tláhuac y Xochimilco. Entonces todas las afectaciones de las que yo quisiera hablar se basan acerca de las zonas chinamperas, que precisamente pues por las aguas negras pues se están contaminando. Entonces, por ejemplo, yo estoy buscando un tema o algo en relación a Tláhuac, me voy a Google Académico, dos palabras, 3 palabras más o menos, Tláhuac, aguas negras, y miren, un montón de información. Solo ahora sí que hay que ver cuál es la que me parece interesante y la que es más accesible. Pero sí, son fuentes confiables. Fuentes confiables que esté publicado, por ejemplo, aquí está por la Universidad de la UAM, ¿no? Que sea un artículo indexado, o bueno, en general que sea de las universidades, y seguramente va a ser importante y será verdadero. Okay. Maestra, yo por decir ya he estado revisando algunos temas de estos. Nada más aquí el problemita que tengo es que muchos ya tienen una fecha muy atrasada.
¿se puede contar? Porque no encuentro uno reciente. Yo lo tomaría en cuenta siempre y cuando sea, pues digamos, como lo más... la actividad pide que sea lo más reciente, ¿no? Sí, Sí. un año. Ajá. Si me dices de, como el libro que le debo a Claudia por ahí, el de hace 400 años, pues ya no, ¿verdad? No, pues no. Que sea lo más reciente, pero y la segunda sería que sea local, que sea en relación a tu sistema. Pero si tú Sí, encontraste claro. una noticia que se relaciona a tu socioecosistema, me parece muy bien. Ok, muchas gracias. Vale, entonces, fuentes confiables, eso ya lo encontramos y les digo, es muy fácil. Muy bien. Me preguntan si puede ser alguna noticia en video. Hay personas que sí han encontrado reportajes de televisoras o de algo. Está bien siempre y cuando sea fuente confiable y que se cite correctamente también el video. ¿Se pueden citar? Sí, se pueden citar. Acuérdense, tendría que ser el nombre del recurso, el nombre de la plataforma o la televisora o el canal, ¿ok? El link y la fecha de consulta, ¿cierto? Ok. Ok. Ajá. Con relación a un reportaje en video, sí, es posible. Y bien, entonces, en esta actividad número 3 me piden que yo genere un noticiero. Yo les pregunto, cuando sale en el noticiero, ¿sale tapado? ¿O se ve la persona? No, se ve la persona. Exacto. Entonces, si ustedes son quienes generan el noticiero, ¿quién tiene que aparecer en el noticiero? El que lo hace. El que lo hace. Entonces, ahí ya no hay pierde. Entonces, tienes que ser tú, porque tú vas a presentar la noticia. Y me dicen, ay, pero es que ¿con qué programa? Miren, pueden utilizar Zoom, que es como el que estamos trabajando ahorita. A ver si yo puedo hacer esto. Están en Zoom y pueden presentar una presentación o inclusive hay opciones dentro del mismo Zoom que puedes compartir. Que se puede entrar como dentro del mismo PowerPoint. No sé si lo han visto eso. PowerPoint, sí. Ajá. Bueno. Pero tenemos que salir en todo el video, maestra, o nada más la presentación. No, puede ser en parte del video, no tiene que ser todo el video, porque seguramente tendrán cosas que decir, ¿no? O sea, como decía el compañero, hicieron una investigación o salieron al campo y resulta que llegaron los taladores y los que estaban haciendo y entonces se ponían en riesgo, ¿no? Entonces, no siempre tienen que salir, pero sí, al menos en la presentación, ¿no? Entonces, lo primero que hay que describir en este noticiero es qué tipo de ecosistema es en el que se encuentra. Si decimos Ciudad de México, es el Valle de México, ¿no? ¿Y qué tipo de ecosistema está en esta ciudad? Si me dice Tláhuac, ¿qué tipo de ecosistema se encuentra en Tláhuac? Si me dice Baja California, ¿no? ¿Qué tipo de ecosistema se encuentra en Baja California? Y tengo que decir cuáles son estas características del ecosistema, cuál es su clima, su temperatura, la flora, la fauna, ejemplos de esto, y cuál es la consecuencia y las causas de la sobreexplotación, ¿no? Me decían, aguas negras en Tláhuac, ok, ¿cuál es la causa de las aguas negras y cuál es la consecuencia de las aguas negras? Quizás la noticia que yo investigué no me lo dice todo, entonces tendré que investigar un poquito más, ¿ok? ¿Cómo impacta la sobreexplotación de recursos naturales a un entorno en actividades diarias? Entonces, aquí les quiero hacer una recomendación más y es este recurso que es Ecosistemas de México. Es de la Conavio
Y si ustedes observan aquí, está genial, ¿no? Te dice, por ejemplo, bosques nublados, ¿no? Y tú entras a este recurso y te explica, ¿no? En qué parte de México se encuentran todos los bosques nublados, cuál es la distribución, ¿no? Se observa en el mapa, inclusive te habla de las áreas protegidas, te habla de cuáles son los sitios prioritarios, cuál es su flora, cuáles son los servicios ambientales, ¿no? Y cuál puede ser los impactos o amenazas, ¿no? Si tú identificas el ecosistema en el que estás, puedes ir a este recurso y complementar tu información o tu investigación con este. Y bien, también está este otro recurso que son estudios específicos por estado. Y me van a decir, bueno, es que qué tal que yo voy sobre el Estado de México, específicamente el lugar, no sé, Texcoco. No hay un libro específico de Texcoco, pero sí hay alguno del estado, ¿no? Y entonces está este otro recurso, biodiversidad de Aguascalientes, de Campeche, de Chiapas. No está de los 32, pero sí de la mayoría. Entonces son algunas referencias que les pueden ayudar a complementar su trabajo. Acuérdense que estas recomendaciones también se las hago llegar por el foro de novedades. Ok, gracias. Ok. ¿Pero de esa no ponemos la liga o también? Sí, igual, si ustedes si usan el recurso, tienen que citarlo. Ok, ponemos la liga. Pero hasta el final, ¿verdad? Al final. Ajá, sí, exacto. Ok. Muy bien. Entonces. Sí. Tengo otra duda. Sí. ¿Puedo? Sí, gracias. Claro, todas las que sean necesarias. Gracias. En la hoja de Word ponemos lo que nos está pidiendo, por ejemplo, las características, flora y fauna por escrito, y aparte también en el video. En el video hablado con nosotros y aparte escrito en la hoja de Word. Exacto, sí. ¿Por qué? Y lo que escribimos en hoja de Word lo explicamos en el video, ¿verdad? Exacto, porque el Word te sirve de guión. Ok. ¿No? Inclusive, recuerden que cuando se hace audio o video, una de las cosas que se califican es la dicción, poder decir ecosistema sin que nos trabemos, ¿no? O hábitat, o biodiversidad, y eso significa que has estado leyendo, que has estado investigando con respecto al tema, ¿no? Inclusive hay algunos asesores que recomiendan, ¿por qué no hacer una práctica, ¿no? Sabes, como decirlo 1 o 2 veces y utilizas tu mismo guión para que pueda ser más como un noticiero de verdad. Otra pregunta, maestra. En PowerPoint, hacer el noticiero, ¿ponemos las imágenes o nada más nosotros explicando la información? Ambas. Se puede las dos ambas. Cosas. Sí, se puede. Sea, imágenes. Compañera, ya no pregunte tanto. No, tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho. Ya no le agrego, ¿verdad? No, sí. Ya. Disculpen, compañeros. No. Acuérdense que todas las preguntas son válidas. Pero pues es que si usted no está pidiendo más trabajo. No, pero no es más trabajo. Si ustedes observan, lo que yo estoy haciendo es un PowerPoint y también estoy platicando con ustedes. Entonces. Pero no he escrito nada más la imagen y lo hablado. Claro. No lo he escrito en PowerPoint, por ejemplo. Pero me vas a mostrar imágenes, ¿no? Por eso la imagen, pero nada de escrito, nada más la imagen explicando. Exacto. Sí puede ser. Sí se puede. Y si no, como dicen los compañeros, nada más hablado. Sí, hablado, sí. Hablado, sí. Y no lo contrario, porque ha habido. No puede salir así nada más en mímica como lo hacen en los noticieros. Hay compañeros que en otros módulos solo entregan el PowerPoint y no lo explican o no aparecen en el video. Por eso es que soy muy específica. Si es un noticiero, tienes que aparecer en el video, ¿no? Si no, podría ser cualquier otro la noticia, ¿no? Patricia García, entonces, por favor.
También la imagen. Bueno, es que yo siento que se están complicando mucho. Tuvimos una actividad en módulos pasados que también fue una actividad muy similar a esta. Entonces, yo agarré mi celular, me grabé, lo subí a la nube y lo pegué. Así. No, y ya no tuve que hacer el PowerPoint, ya no tuve que subir imágenes, y para mí fue pues mucho más práctico. Ok, bueno, esa es una opción. También puedes subirlo a YouTube, ponerlo en tu canal de YouTube y es muy práctico, ¿no? Ya no hay problemas con el Drive o eso, que es otra cosa que hay que verificar que funcione muy bien. Irene Estela, por favor. Asesora, yo la actividad que, como menciona la compañera, sí, yo también la vez pasada lo hice así, con el celular, pero ¿qué cree que a la hora de subirlo a mi nube, hoy no, sufrí como no tiene idea, ese día sí no pude más, me puse a llorar, porque eran muchos minutos y no me lo cargaba. Entonces, sí batallé bastante, el internet no me estaba ayudando mucho. Entonces, a mí sí me gustaría que nos diera como un recurso, como un tutorial de algo donde podamos hacer el video, porque a mí sí esa parte sí se me hace difícil. Ok. Ya no lo quiero grabar en celular, pero no sé, otra herramienta para que podamos obtener el enlace más fácil. Puedes grabarlo en el celular si es el dispositivo que tienes. Si tienes computadora, bueno, pues puedes grabarlo mediante Zoom. Hay otras aplicaciones y lo puedes subir al YouTube. Así hay varios compañeros. El YouTube es muy sencillo de subir, ¿no? Así tal cual lo pones, lo pegas y acepta o gran peso lo permite, ¿no? Imagínense, esta sesión dura 1 hora, casi todas las sesiones duran 1 hora y sube sin problemas y ustedes la pueden ver del otro lado sin ninguna complicación. Pero sí, tomar en cuenta esto de las aplicaciones, les hago llegar algunos tutoriales. Teresa. Muchas gracias. Gracias. Teresa, ¿tenías una pregunta? Teresa Zamora. No. Ok, Francisco. A ver, maestra, perdón. Sí, es que no, se me dificulta un poquito esto de la tecnología también. Okay. Bueno, la duda era precisamente, o sea, que si se puede hacer el video, como dicen las compañeras, y se sube la liga, se la puedo, o sea, se pega en un documento y se le envía, ¿esa sería una buena opción? Exacto, esa es la recomendación. Ah, ok, gracias, profesora. De nada. Francisco. Hola, otra vez. Ya la vez pasada, lo hice todo por vía PowerPoint. Aparte del video que grabé, porque grabé un video de cerca de 25 minutos, donde yo lo explicaba y hacía yo tomas y todo eso. Saqué también fotografías y las fui colocando, las fui pegando en diapositivas de PowerPoint. Y después el videoclip también lo descargué a PowerPoint. Y después hice una presentación, ¿no? Porque se pueden crear las presentaciones. Y entonces yo empecé a explicar cada una de las fotos y va haciendo la presentación, grabando el tiempo. Cuando ya llegó la hora del videoclip, dejé solo el videoclip con mi voz que estuve grabando. Y al último lo que hice es que en vez de guardarlo como un documento de PowerPoint, lo convertí en un video. Y ese video lo subí a YouTube y fue súper fácil porque se creó toda la presentación de corrido y en YouTube ya aparece toda la presentación sin ningún problema. Entonces, bueno, yo digo que es más fácil para no estar entre aplicaciones y aplicaciones. Esa es la manera en la que yo lo hice la vez pasada. Muchas gracias por compartir. Yolanda. Sí, buenas noches. Sí iba a comentar lo mismo que comentó Francisco. En módulos anteriores se hizo el video y se hizo la manera como le explicó Francisco y la verdad a mí me resultó muy fácil.
tener las imágenes y después a lo mejor agregar algo de música, y la descripción de todas las imágenes que se pegaron. Y la verdad a mí se me hace muy fácil esa herramienta. Ujú. Sí, muchas gracias. Recuerden que una de las habilidades que también se toman en cuenta es que ustedes sean capaces de resolver el asunto de la tecnología, ¿no? Somos virtuales y vamos utilizando herramientas que nos faciliten o nos ayuden a adaptarnos, ¿no? Entonces, ya lo han usado, esperemos que esta vez les funcione con estas recomendaciones que han hecho los compañeros que yo misma uso, ¿no? Puede ser la que mejor les acomode, pero sí les voy a compartir algunos tutoriales con respecto a cómo subir en YouTube, cómo subir en Zoom, cómo grabar en celular, ¿no? Y bien, para el noticiero, continuando, tenemos que describir 3 acciones. Esto es muy importante y tal vez las enlisto porque a veces se nos pasan, ¿no? Así como son 3, ¿no? Son 3. Y se cuentan porque es indispensable que hayan, que reflexionen sobre el proceso de sobreexplotación y 3 acciones que puedan ayudar a que esto se reduzca, a que manejemos mejor el recurso natural, ¿ok? ¿Qué más tiene que ir en nuestro noticiero? Lo pongo en letras grandes porque es importante que se reconozcan ustedes, ¿no? Que no dure más de 8 minutos. Y esto cuando se envía por Drive, que es la recomendación que se da en plataforma, pues es un archivo que hay que subir y descargar y es a veces un poco pesado. Yo en mi experiencia, los alumnos que me lo envían por YouTube es mucho más sencillo, ¿no? Es decir, te mando el link del YouTube y se acabó. Si no lo envían así y si lo envían por Drive, por la mejor técnica, verifiquen que sea público o que al menos yo pueda revisarlo. Porque si se les ocurre que lo envían el domingo a las 11:55 de la noche, y cuando yo lo abro el lunes, que me pongo a calificar y no puedo abrirlo, o resulta que está con candado, te tengo que pedir el permiso y eso ya se hizo martes. Y entonces, y si no está el permiso y tienes que volverlo a subir, vas a tener que pedir una extensión. Entonces, por eso les recomiendo que verifiquen que sea público. ¿Ok? Ok. Vale. Entonces, integrar todo esto en el procesador de textos, con los datos, con la noticia. Es decir, la noticia yo tengo que poner con el formato APA. Viene del noticiero fulanito, ¿no? El autor tal, el link y fue consultado en tal fecha. Muy bien, ya puse mi noticia. Voy a responder las preguntas, que es lo que decía la compañera Beatriz, ¿no? Todo lo escrito, que es lo mismo que estoy mencionando cuando lo leo, ¿no? Cuando lo leo, cuando lo expreso en nuestro noticiero y describimos las acciones sustentables y el enlace del video. Todo esto en mi Word o en el procesador de textos y no olviden fuentes de información. Yo creo que ya no es necesario recordárselos porque ustedes ya están a punto de terminar el bachillerato y saben cuán importante es. Si no se presentan fuentes de información, esto es plagio. Si se menciona información de Conavio, si se menciona información de Prepa en línea, hay que citarlo. Inclusive si tú estás en un video o en un noticiero y mencionan, ¿no? Aquí muchos compañeros, desde el noticiero de Víctor Manuel Vázquez, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado noticias de Conavio que dice ¿no? Por decir un ejemplo, ¿ok? Pero siempre hay que citar. Muy bien. Y por ahí hay compañeros que se les olvida o lo reducen, ¿no? La nomenclatura es importante y nos sirve para identificar sus actividades. Van los apellidos, el nombre, el módulo en el que estamos, la semana, la actividad en la que estamos realizando.
Si ustedes, inclusive hay personas que se llegan a equivocar porque no han seguido, digamos, el procedimiento de la nomenclatura, ¿no? Y de pronto me suben una actividad que era de la semana pasada o que incluso era de otro módulo, ¿no? Entonces, procuremos mantener el formato que nos ayuda a ser muy ordenados y clasificarlo todo. ¿Dudas o preguntas con respecto a la actividad número 3? Y no, Perfecto. gracias. Entonces, Maestra, dígame. mire, yo estuve checando de las noticias, pero como yo vivo en una comunidad muy pequeña, pues no somos motivo de mucha noticia. Entonces encontré una, pero es sobre la sobreexplotación de una cactácea. ¿Puede ser esa? Si es en tu región, digamos, si no está en tu comunidad, localidad, al menos en la región, ¿ok? Sí, me parece que sea correcto. Gracias. De nada. Y entonces, la actividad número 4 para esta segunda semana es ética y responsabilidad social. Como siempre lo comento, Prepa en línea genera recursos que son para tu actividad, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es revisar estos recursos porque me van a dar el contexto de la actividad, ¿no? ¿Qué es la sociedad de consumo, los desastres, las afectaciones, la protección al medio ambiente y un glosario que me va a permitir entender mejor el tema? Entonces, lo que hay que identificar es en tu ecosistema, que fíjate, ya lo llevas avanzado de la actividad 3, ¿no? Ya sabes cuál es el ecosistema, tienes que identificar a los seres vivos, que los seres vivos, estos serán tus factores bióticos. Y lo que no está vivo, ¿qué es lo que no está vivo? Por ejemplo, las montañas, las rocas, el agua, el clima. Todo eso no está vivo, pero va a permitir que pueda estar los seres vivos. ¿Ok? Entonces hay que identificar lo vivo y lo que no está vivo dentro del ecosistema en el que nos encontramos. Y como ustedes lo vieron inclusive en el módulo 16, el resultado de la evolución es la biodiversidad. Y México es un país megadiverso por su clima, por su posición geográfica, por todas las características que tenemos, un gran, enorme país. Y nosotros sabemos que esta diversidad proviene de varios procesos biológicos y también inclusive sociológicos, podríamos decirlo, ¿no? Porque la sociedad también está incluida dentro de este proceso de diversidad. Les mencionaba, si observamos a los países megadiversos, ¿no? Está aquí el Ecuador, la línea del Ecuador. Toda esta región, por el clima y la posición geográfica, son los países más importantes con respecto a la diversidad. Y les decía, no sé si han observado, si se han hecho algunos mapas donde se observa la diversidad de México, los puntos donde está mejor conservado y se relaciona de alguna forma con los grupos étnicos o con grupos indígenas que no han tenido la tecnología para sobreexplotar, ¿no? Y entonces tienen todavía algún tipo de conservación de los recursos, ¿no? Entonces, México es tan grande, tan diverso ecológicamente, pero además también culturalmente. Entonces, esto es algo muy importante que decir, que somos diversos, diferentes, que es una pluralidad que también incluye en el ecosistema. Y entonces, todo esto para reconocer que nuestros recursos son importantes. ¿Por qué? Porque nos van a permitir, por lo pronto, vivir, ¿no? Y entonces de ahí sacamos recursos que nos permiten una economía, tener una sociedad y existir. Y entonces, por lo tanto, hay que cuidarlos, protegerlos, ¿no? En esta actividad lo que nos van a pedir es que hagamos 5 entrevistas, amigos, familiares, conocidos, no sé, vecinos. Pero es muy importante que busquen de todas las edades,
desde, yo siempre les digo, hablar con los abuelitos, ¿no? Con las personas mayores, nos va a abrir un entendimiento. ¿Por qué? Porque son quienes saben cómo estaban las condiciones hace mucho tiempo, al menos 1 o 2 generaciones atrás, y nos pueden contar qué es lo que había y qué ya no hay. Y entonces nos hacen, nos presentan una serie de preguntas que podemos encaminar para la entrevista. Entonces, son 5 personas a las que hay que entrevistar. Hay que preguntarles qué tipo de animales y qué tipo de plantas existían antes o existen o lo que ellos recuerden, a qué ecosistemas pertenecen factores bióticos y abióticos. Y para poder preguntarle qué es un factor biótico y abiótico, ¿qué tendremos que hacer? Primero saber nosotros de qué se trata. Porque si le digo a mi abuelito, oye, abuelito, dime qué es un factor abiótico, y me va a decir, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Entonces primero tendría que decirle, oye, abuelito, ¿qué cosas son las que ayudan a los seres vivos? ¿No? Pues aquí te voy a empezar a contar, no, pues aquí había un río que ya no hay, ¿no? Aquí había un montón de árboles que ya quitaron, o sea, ellos nos van a contar. ¿Qué problemas ambientales observan? Ahí entonces van a decir, antes no había esto, ahora me arden los ojos, o ahora, no sé, ¿no? ¿Cómo son afectados los recursos naturales de tu comunidad? ¿Cómo son afectados los seres vivos? Y además, ¿qué actividades o qué acciones se realizan para que se aminore este problema? ¿Ok? Entonces, la consigna es buscar 5 personas de diversas edades. ¿Dudas o preguntas? Sí, maestra. Dígame. Las mismas preguntas a los 5, ¿verdad? A Exacto. las 5. Ok, gracias. Y esta tablita me la van a presentar de las 5 personas. ¿Ok? Ok. Qué bueno que lo mencionas, porque en actividades pasadas observé que solo les decía monitoreo de 3 días y solo me ponían un día. No, tienen que ser los 3 días, según la actividad, según las indicaciones, según. Entonces, si bien yo no, en plataforma no están rellenando estos espacios, es porque tú los vas a rellenar, ¿no? Pero están marcados como 5 Sí. entrevistas, ¿ok? Ok. Vale. Perfecto. Muy bien. Con base en estas respuestas, tú tienes que identificar qué ecosistema es el que prevalece o el que prevalecía, ¿no? ¿Cuáles son los 5 factores bióticos y abióticos y cuáles son los problemas ambientales? ¿Cuáles son las mayores afectaciones? Y hacer un listado de acciones que identificas que pueden ser benéficas en tu comunidad. ¿Ok? Ok. Muy bien. Y aquí queda una pregunta. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? ¿Alguna vez han utilizado el Google Maps? Sí. Ustedes pueden ir al Google Maps y, por ejemplo, aquí buscan, ¿qué vamos a poner? Xochimilco. Y le voy a poner los embarcaderos. ¿Ok? Ok. Y entonces aquí ustedes pueden identificar, hay una parte de la aplicación, espérense. Aquí las trajineras, ¿no? Yo espero no estar molestando a alguien. Pero si tú te vas aquí, pusimos al muñequito, del lado izquierdo alcanzan a ver aquí donde dice Ciudad de México, Street View, en mayo del 2019. Sí, ustedes podrían ver, perdón, va de nuevo. Ustedes podrían ver, no quiero molestar a alguien. Podrían ver vistas de años anteriores, ¿no? Ajá, aquí está.
Le ponen Street View y te dice mayo del 2019, pero resulta que también tienen datos del 2017 y también tienen datos del 2015. Y entonces podríamos observar, por ejemplo, una misma esquina en distintos años y ustedes podrían ver si ha cambiado o no ha cambiado y obtener estas imágenes de hace 10 años. ¿No? ¿Creen que les sea útil esta aplicación? Sí. Sí, asesora. ¿Dudas Sí, o profesora. preguntas de cómo encontrarla? No. Muy bien. Entonces me piden, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Me piden que reconozca cómo era el ecosistema hace 10 años. La segunda pregunta es, ¿qué leyes protegen estos problemas ambientales? ¿Y qué acciones podrían resolver el problema que tú identificas de acuerdo a las entrevistas que estuviste haciendo? Entonces, va de nuevo, yo les quiero compartir. Seguramente ustedes ya conocen a la LEGEPA. No. Muy bien. Esta es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. En esta Ley General del Equilibrio, ustedes van a encontrar diversas leyes que están ayudando a proteger el medio ambiente. Entonces, es un poco largo, más bien tienen que ponerle en el buscador específicamente el problema ambiental que ustedes están buscando. ¿Ok? Esto está publicado, está en la página del gobierno, pero se los comparto este recurso que les va a ser como más sencillo encontrar dependiendo de lo que estén buscando, ¿no? Por ejemplo, aquí hay contaminación, contingencias ambientales, ¿no? Hay algunos conceptos indispensables y claro, por supuesto que si lo utilizo, entonces tendré que citarlo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ya me pidieron leyes. Ahora, me están pidiendo elaborar una infografía con información, con toda la información que tú recabaste, es decir, de todas las entrevistas, tú reduces a saber qué ecosistema es, tú sabes cuáles son los factores bióticos y abióticos, ya obtuviste inclusive fotografías, ¿no? De actualmente y puedes obtenerlas de años pasados con esta aplicación que les recomiendo, ¿no? Y pueden pegarlo en su infografía, cuáles son las causas y las consecuencias, el impacto, las acciones y las leyes que pueden aminorar este problema ambiental. Pregunta, ¿se puede poner títulos en la infografía? Sí. Sí. Sí, se puede. Si se puede poner el título, ¿puedo poner mi nombre? Sí. Sí. Exacto, ¿no? Entonces, si la infografía la hice yo, lleva mi nombre. Porque si no, podría ser de cualquiera y podría ser plagio. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces, si la infografía la hice yo, lleva mi nombre. Si no, pues no es mío. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿con qué herramienta? Pues en plataforma hay varias recomendaciones, Canva, Pictoshare, Benash, lo que sea. Siempre y cuando no les cobren. Ojo, Prepa en línea jamás les va a pedir que utilicen una aplicación en la que les van a cobrar. No es necesario. Pueden hacerla en la que ustedes mejor se sientan, siempre y cuando cuiden que el link funcione. Es decir, yo voy a entregar esto en un documento, en un procesador de textos, con mi portada, con el cuadro de las entrevistas, todo lo que investigué y el enlace de la infografía. El enlace tiene que estar público para que yo lo pueda revisar o al menos que sea accesible en el tiempo en el que yo lo puedo revisar. Y como Maestra, pues. y como No, todas las perdón. actividades, fuentes de información. ¿Dónde van? En el procesador de textos. Ok. Sí, dime, Betty. Ay, perdón, maestra. ¿Puede ser en PowerPoint también la infografía en PowerPoint? Podría ser, pero yo te invitaría a que des más de ti.
Ok. Que lo intentes en las aplicaciones. En las que están. Ok. Ajá. Gracias. Sí, porque es una habilidad que estás desarrollando. Ok. Pero al final, si se te complica, puede ser. ¿Ok? Asesora, Dígame. Gracias. yo en la actividad 2 hice mi cartel en PictoChart, Ajá. pero sí, la verdad se me olvidó ponerle nombre. Ajá. Cuando yo saqué el enlace, después quise regresar para editar y ponérselo, pero ya no me dejó. Era el mismo enlace que me daba, entonces, pues ya no sé ahí. Bueno, vamos a hacer esto de aquí para adelante. Tómalo como bandera, ¿ok? Ok, asesora, gracias. Sí, de nada. Entonces, y hay que subirlo con la nomenclatura indicada. Fuentes de información, nomenclatura y bien, estas son mis recomendaciones. Les decía la Ley General del Equilibrio Ecológico, que se las presenté. Recursos naturales también que es del gobierno. Y el Atlas de Recursos Naturales de México. A ver, vamos a estos recursos. Este es el Atlas Digital del medio. Ahí está. ¿No? Entonces ustedes están todos por estados. Alguien me hablaba de ¿qué? De Hidalgo. De Hidalgo, ¿no? Hidalgo lo tenemos en el 13. El 13. Y entonces aquí ya te va a hablar de las generalidades, la ubicación geográfica, de la población, del tipo de vegetación, de los suelos, de la biodiversidad, del agua y de la atmósfera. Entonces, este recurso está padrísimo porque pueden tenerlo todo, ¿no? Y este otro es un libro que es Recursos Naturales de México. Y ya pueden encontrar las causas de la biodiversidad de México, ¿no? Y ya te puede hablar de los ecosistemas y de toda esta diversidad. Estas son mis recomendaciones para la actividad número 4. ¿Dudas o preguntas con respecto a la actividad 4? La tabla, asesora, ¿la hacemos en Excel o en Word o no importa? Bueno, la puedes hacer en donde tú mejor te acomodes. Al final vas a tener que pegarla en Word. Entonces puede ser en lo que tú quieras. Ok. Ok. Y esta semana tenemos el espacio del foro de aprendiendo, si bien no tiene una calificación, sí es una habilidad que les recomiendo desarrollar, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado que estás en una discusión y sabes que tienes la razón, pero como que las palabras se te cuatrapean y dices, ay, ¿cómo le digo? Bueno, pues me investigo y luego argumento. Esta habilidad de la argumentación tenemos la oportunidad de desarrollarla en este foro. No nos lo califican, pero sí se toma en cuenta como participación. ¿Qué problemas están relacionados con la sobreexplotación en tu comunidad? Finalmente es lo que tú estás viendo. Así que tu experiencia es quien mejor podrá hablar contigo, de ti, ¿no? ¿Qué acciones consideras que pueden realizarse en tu comunidad para generar el uso sustentable de los recursos naturales? Y entonces, a partir de todo lo que hemos estado revisando, ¿no? De los recursos de plataforma, de las, no sé, pues de leer y revisar recursos te ayuda a nutrir tus argumentos. Seguramente podrás proponer e inclusive de leer a los compañeros, ¿no? De pronto se nos ocurren cosas que dices, eso sí lo podemos hacer en mi comunidad, como nos comentaba Francisco hace poco, ¿no? Nosotros estamos recabando toda la materia orgánica y hay quien la junta y la procesa. Y además sirve como composteo y tal, ¿no? ¿Eso podríamos hacerlo? Podríamos, ¿no? Ok. Entonces, les estaré haciendo algunas recomendaciones para el foro y finalmente invitarlos.
a resolver las actividades formativas. Las actividades formativas tampoco tienen calificación, pero sí son tomadas en cuenta como participación, igual que la participación en estos foros de aprendiendo. Siempre al final se toma en cuenta esta participación. Muy bien. Con respecto a esta segunda semana, ¿tienen dudas o preguntas? No. Entonces, Creo que por el momento no, asesora. Ya a la hora de hacerlo, pues ya le diremos. claro. Sí, con No, mucho- asesora, gracias. ninguna duda. Ajá, muy claro. Qué bueno que les quedó muy claro. Me pueden escribir si Ninguna duda. dígame, Teresa. No, todo muy claro, maestra. Gracias. Muy bien. Ojo, la verdad es que me están pidiendo que modifique un poco los días. No sé si tenga que cambiarlo, si la SAME me dice que tengo que cambiarlo, pues tal vez lo tenga que cambiar a los viernes. Pero bueno, ahí les aviso en el foro de novedades, ¿ok? Me parece bueno que sean martes y jueves porque estamos a tiempo para ir resolviendo dudas. Ya viernes es A lo como... mejor lo que se podría cambiar solo sería la hora, ¿no, asesora? Para que no coincida con la tutora. Sí, podría Podría ser. ser el jueves a las 8. A las 8. Puede ser el jueves a las 8. Ándale. Voy a tomarlo en cuenta y a ver qué me dice mi SAME y lo resolvemos. Cualquier cosa yo les aviso. Ah, ok. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches, maestra. Que descansen todos. Descanse. Hasta luego. Buenas noches. Mucho éxito en sus actividades.